Bueno, bienvenidos a todos a esta clase de Ciber, que es la clase número 5. Jonathan. Inés, ahora sí, ahora estamos, ahí activo la cámara. Un poco en las penumbras hoy, estoy ocupando oficina ajena. ¿Cómo están? ¿Tenés que avisar algo más, Inés, o comienzo? No comienzas, es todo tuyo el auditorio. Bueno, buenas tardes para todos. Nuevamente nos encontramos en este quinto encuentro con estos imprevistos, estos 12 minutitos que comenzamos tarde. Les pido disculpas nuevamente. Estoy con un problema eléctrico en mi casa desde ayer. Los que estuvieron en la presentación el día de ayer vieron que se me fue la imagen en un momento, me quedé sin luz y sigue el mismo problema, así que tuve que irme a trabajar a oficinas ajenas hoy y acá me abrieron las puertas en Proyecto Aurora para poder cumplir con este compromiso. Voy a intentar compartir pantalla e igualmente ahora voy a dejar, me tienen que habilitar. Inés, y porfa me pueden... ahí estamos. Bien, estoy compartiendo. Vamos a recordar un poquitito, antes de empezar con las 5 preguntitas del comienzo, que vamos a hacer 5 preguntitas al azar, voy a estar seleccionando diferentes personas, ¿sí? 5 personitas, 5 estudiantes que van a... Voy a traer participantes para acá y chat para acá también. Bien. Vamos a arrancar con las preguntitas, ¿les parece bien? Así nos vamos quitando el estrés de a ver a quién me toca, si me llama a mí o no me llama a mí. Bueno, no sé, igualmente puede que llame algún docente, le pido disculpas de antemano. Vamos a comenzar con... Relajados, perdón, Jonathan, relajados todos, no se trata de que la respuesta sea correcta, se trata de que tengan participación, de que vayan generando un criterio, de que, bueno, traten de ir trabajando con Jonathan este criterio, ¿no? De que haya un intercambio, que no es a ver, vamos a tomar para ver quién se queda, no, sino que ustedes tengan la oportunidad de generar este intercambio con Jonathan. Así que relajados. Si leyeron... Bien. Bueno, sí, vamos a estar en el mismo, como dice Inés, la idea es esto, es para que recapitulen ustedes, identifiquen si hay algún punto en particular que no queda demasiado claro, si hay alguna situación que ustedes quieran resolver conmigo, bien, vamos a tener, como vimos ayer, las clases las clases complementarias, como la que tuvimos el día de ayer, y también las tutorías que vamos a hacer de seguimiento. Tiempo al tiempo, yo entiendo que a veces hay muchas ansiedades de querer hacer todo o querer aprender todo. Vamos a ir aprendiendo, como hicimos en estas primeras clases, y a mí me gusta decirlo, empezar a gatear para caminar, después trotar y poder correr. ¿Sí? Esa es por lo menos la filosofía con la que va a ir resultando el curso, ¿no? Así que bueno, vamos a seleccionar, a ver si está por ahí, Baez Kevin 749. ¿Estás, Kevin? Sí, profe. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Todo bien? Bien, bien. Deja activado el micrófono, déjalo activado, así nos escuchamos un segundo. No es necesario que actives la cámara. No puedes No, activar la profe, pero cámara. no puedo tener mucho, estoy trabajando por eso. Ah, muy bien. Kevin, bueno, te hago una preguntita rápida. ¿Seguridad de la información y seguridad informática son lo mismo? Seguridad de la información, seguridad informática, No, ¿son lo mismo? son cosas diferentes. Son cosas distintas, Kevin. Excelente tu respuesta. Seguridad de la información, ya vimos que es el complemento de la información. Seguridad informática son las tecnologías de la información, o cómo asegurar tecnológicamente esas tecnologías de la información y comunicaciones, para la redundancia con tecnología de la información. Muy bien. Gracias, Kevin. Joaquín Listo, profe. Chávez, a quien lo tenemos en pantalla. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola Jonathan, ¿cómo estás? Yo intento, Bien. pero no me quedan, ¿eh? Yo me los trato de hacer, pero no me quedan, ¿eh? No me quedan tan facha. Joaquín, te pregunto, Sí, ¿te acordás que hablábamos de 3 propiedades de la información, no? ¿Te acordás que tenía 3 sí, propiedades? El activo, o sea, no solo la información que la podemos encontrar en papel, en forma física, en forma digital, pero tanto la información en papel, los activos tecnológicos que tienen un servidor, por ejemplo, una tecnología de la información, que tenga datos digitales, bases de datos y demás.
A todo ese complemento, hay 3 cositas que tenemos que proteger nosotros como asesores junior en ciberseguridad, que necesitamos que no estén afectadas, que no se afecten esas propiedades. ¿Te acordás cuáles eran esas 3 propiedades? Puede ser la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Excelente, Joaquín. Vamos a arrancar la clase, estamos arrancando full. Te agradezco, Joaquín. Bueno, No, vamos a gracias. seguir, a ver quién más tenemos en pantalla. Joel Rodríguez. ¿Cómo andas, Joel? ¿Todo bien? ¿Podés activar? Hola, sí, ¿Cómo andás vos? ¿Todo tranqui? sí, todo tranqui, con frío nomás. Bueno, mirá, una preguntita rápida, sencilla, que estas que estoy preguntando parecen preguntas simples, pero que tenemos que enfocarnos de cara, por ejemplo, la identificación de cuál va a ser el alcance de nuestra política de seguridad de la información como trabajo final. Y de cara a ese alcance, una palabrita que vamos a estar mencionando mucho hoy y que vamos a trabajar mucho más profundamente en la clase próxima de repaso, como la que tuvimos ayer, donde vamos a estar viendo una política, que son estos documentos que me comprometí a enviarlos ayer, se me cortó la luz, los voy a enviar hoy sin falta a Inés para que los distribuya, voy a enviarles una redacción que va a describir cada uno de los documentos que les voy a compartir de lo que mencionamos ayer en la clase. Pero volviendo a esta preguntita, Joel, yo necesito, por ejemplo, a veces nos dijimos durante las clases que si fuese por nosotros, protegeríamos todo, ¿no? Si nosotros querríamos proteger, protegeríamos todo. Lamentablemente, como decimos, el recurso más finito digo, que es más cortito, más chiquito. Ahora va a tiene preguntar límite. qué tipo de información se resguarda, se protege. Ay, no, que le preguntas siempre lo mismo. Hay un micrófono abierto, A ver, Gabriel. Hay un micrófono abierto. Hay un Fíjense, micrófono por favor. abierto. Si no nos comprometemos a cerrar el micrófono, entonces cierro el micrófono desde acá, ¿sí? Es muy importante mantener este orden y parte también de su desarrollo profesional. Mañana los invitan a una empresa y no tienen por qué perseguirlos para cerrar el micrófono. Entonces es muy importante estar pendiente de este tema. Gracias. Bueno, Joel, entonces, dijimos, si fuese por nosotros, protegeríamos todo, ¿no? Nos gustaría proteger todo, potencialmente. Me voy poniendo la luz de acá del velador que tengo. Me van a matar la oficina que estoy ocupando. Ya estoy descontrolando toda. Querríamos proteger todo. O sea, si nosotros podríamos, protegeríamos todo. Lamentablemente, esa palabra, esta que escuchamos muchas veces, el sobredimensionamiento, eso es sobredimensionamiento de decir, quiero hacer más de lo que realmente puedo. Usaría un término criollo que se relaciona al gallinero, ¿bien? Las gallinas en el gallinero, una está arriba de la otra. La que está arriba no va a afectar a las de abajo, pero la de abajo no le va a afectar a las de arriba. No voy a decir, para que piensen, esa frase criolla que habla específicamente o se relaciona al gallinero, pero no vamos a poder cubrir todo como un todo. Y generalmente cuando queremos hacer ese todo, sobredimensionamos y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces yo te pregunto sencillamente, ¿cuáles son los activos que tenemos que proteger? Te doy las opciones. Yo tengo que proteger todos los activos, lo que mencionamos recién. No tengo que proteger ninguno, porque digo, yo asumo el riesgo. Cualquier problema que me suceda, veo cómo lo resuelvo. O tengo que proteger los que son clasificados como valiosos. ¿Qué activos son los que tenemos que proteger, Joel? Los que son clasificados como valiosos. ¿Y por qué tenemos que proteger esos activos? Porque esos son los datos donde entran los datos personales y los datos de la empresa. Muy bien, son algunos de esos datos valiosos, los datos personales que puede tratar una empresa en particular, una organización en particular, y acá que mencionaste justo, les comento, no es lo mismo tratar datos personales con un fin que con otro fin. Bien, ¿y cuáles serían esos fines? Si yo trato datos personales tuyos, Joel, con un fin comercial, es decir, con un fin que yo por tratar tus datos personales voy a tener una generación de dinero, por marketing, por poder vender esos datos procesados tuyos a otra persona, esa finalidad generalmente tiene otro tipo de criterios que lo vamos a ver en las clases de legislación. Distinto a tratar datos personales como puede tratar un ente estatal o gubernamental, que va a tratar esos datos personales con otro fin, que quizás ese fin justifica una mejora en la calidad de los servicios que oferta un Estado a una ciudadanía. ¿Bien? Muy bien, Joel, muchas gracias.
Vamos con la última preguntita, así arrancamos con la clase. Nahuel, abrí el micrófono, te enganché. Nahuel Catilcán, justo masticando, yo recién me comí a las apuradas un sanguchito, almorcé, ahora a las 5 de la tarde. Ya no sé si es almuerzo o merienda, ¿viste? Nahuel, una preguntita que va a ser un poco para reflexionar, ¿no? La semana pasada le preguntamos a Daira, justamente, que ahí la veo en pantalla, que si alteramos el balance de una cuenta bancaria, ¿te acordás de esa pregunta que le hicimos? Si uno altera el balance, es decir, los movimientos de una cuenta bancaria, estamos afectando la integridad de la información que tiene esa cuenta bancaria, ¿no? Ahora yo te pregunto, Nahuel, si por ejemplo vos sos el CISO, que ya vamos a ver qué es ese CISO, es la figura del Chief Information Security Officer, es el gerente de seguridad de la información de una organización. Vos sos el CISO de Mercado Libre, ¿bien? Te encontrás como CISO de Mercado Libre y te llaman por teléfono del área de seguridad y te dicen, Nahuel, ningún cliente puede acceder a la página de Mercado Libre. ¿Cuál de las 3 características que mencionó tu compañero hace un rato, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cuál de las 3 características se ve afectada si ningún cliente puede acceder a la página de Mercado Libre? Pienso que la disponibilidad. Muy bien, Nahuel, muy Acceso bien. para entrar. Exacto, exacto. Si el cliente no puede acceder, es decir, que hay un servicio que no está disponible, tenemos una afección directa a la disponibilidad. Si me modifican los datos de mi cuenta bancaria, puede tener una afectación a la integridad. Y la confidencialidad, que ya sabemos, el simplemente hecho de acceder a información que sea considerada como un secreto, que solamente tengan accesos las personas que están, o los roles más que personas, roles que se encuentran habilitados para esto. Así que muchísimas gracias, Nahuel, muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a dar comienzo con la clase del día de hoy. Bueno, felicitaciones a todos, felicitaciones, perdón que te interrumpa, Jonathan, pero qué placer poder darse este intercambio, que hayas consultado y que todos estuviesen preparados, y me genera, bueno, mucha satisfacción ver que realmente se entusiasman y que lo han preparado. Sin dudas, Inés, sin dudas. Es también un potencial motor, es la mejor energía que tenemos los que estamos de este lado. Estoy acomodando la silla. Los que estamos de este lado, porque no es lo mismo producir una actividad, dar una clase o participar en una actividad, porque yo creo que participamos en esto todos en conjunto. Qué mejor combustible que tener esta devolución, de saber que hay ciertas cosas que se van conceptualizando, que se van comprendiendo paso a paso y que son muy importantes de cara a la reflexión, porque ayer lo charlamos un poco en la clase que tuvimos, en cuál es el sentido que nosotros le estamos dando a todo esto que estamos participando en cada una de las clases. Y hacer las cosas sin sentido, es decir, hacer cosas por hacer, lamentablemente relevamos muchísimos ejemplos y problemas en la vida, hasta en la vida misma de uno, ¿no? Sin pensar tomar una decisión. Acá en ciberseguridad sabemos que muchas veces por el no pensar y dar un clic vimos los problemas que podemos llegar a tener, no solamente personales, sino en nuestras empresas, cómo podemos con ese analfabetismo digital no comprender realmente cuál es el impacto de la acción que yo estoy tomando. Bueno, en la vida misma esos tipos de escenarios o ejemplos se nos presentan a diario. Este tipo de preguntas que en buena hora Inés pudo desarrollar esta actividad con ustedes al principio y al final, es para ustedes, es para que reflexionen y para que eroguen y para que orienten esa reflexión a la producción que van a tener que hacer. Porque la definición de una política estratégica en seguridad de la información tiene mucho de reflexión. Tiene mucho de reflexión porque vamos a ver, yo les voy a compartir ese ejemplo que hablamos ayer, documentos, pero que van a tener que ustedes adaptar esa plastilina, ese modelo, a su propia escuela, con las necesidades particulares de su propia escuela. Tenemos el territorio federal argentino, que tiene muchísimas necesidades. Las del sur no son las mismas del centro, y las del centro no son las mismas que las del norte. Las ciudades capitales no son las mismas necesidades que puede tener una escuela rural, ¿bien?
Y no digo únicamente por la diferencia de las distancias, sino por las necesidades, como presentaba la vez pasada una docente, que si no me equivoco está cursando solo como docente sin estudiantes, que la propia escuela secundaria tiene una orientación a las necesidades de la industria, de la agricultura, ¿no? Y yo le comentaba a su docente de que la política que pueden orientar puede tener un punto, que seguramente lo vamos a tener que trabajar o por lo menos reflexionar, que es la relación con terceras partes. Cómo yo me puedo relacionar como entidad, como escuela. Imagínense ustedes participando como estudiantes, diciendo, quizás no tuve la oportunidad yo de poder aprovechar esta relación o este enlace con una empresa, con una organización, pero puedo dar el primer paso para que la escuela reflexione sobre cómo ofertar esas oportunidades a las próximas generaciones de estudiantes. Entonces miren hasta el impacto que va a tener la producción que van a desarrollar ustedes, más allá del propio producto para aprobar un curso, sino de generarles bases sólidas que no solamente mejoren la higiene cibernética de las escuelas, sino que le permita oportunidades a las próximas generaciones de estudiantes, y que seguramente muchos de esos estudiantes sean familiares suyos, o algún hermano que venga, menor, que venga estudiando atrás. Bien, ¿cuántas oportunidades se nos van a abrir en este mundo? Y en base a esas oportunidades, que estuvimos charlando y mencionando en las primeras clases, los riesgos que generan esas oportunidades, por ejemplo en la transformación digital, el meter tecnología pensando que tengo una mágica solución, después me encuentro con dolores de cabeza por no atender los riesgos en forma previa antes de implementar esa tecnología, y cuáles son los impactos cuando uno de esos riesgos se me presenta, y cuál es la afección que me genera ese impacto, particularmente como hablamos recién, el impacto a la confidencialidad, cuál es el problema que me puede llegar a generar, el impacto a la integridad de la información, cuál es el impacto que me pueda generar, y el impacto a la disponibilidad. Nahuel recién en este juego de roleplay, si él fuese el CISO de Mercado Libre, y Mercado Libre estaría inutilizable, estaría no disponible por una hora, les puedo asegurar que Mercado Libre tiene calculado los segundos sin disponibilidad de su servicio y cuál es la afección en costos, en dinero que está perdiendo por no tener operable su servicio. Pensémoslo más terrenalmente como el ejemplo que vimos ayer en el video, de esta chica que es hacker y que ella decía algo así como que a mí no me importa y no sé cómo desarrollar el archivo adjunto que le estoy enviando al CEO de tal empresa. Yo lo único que sé es ponerlo como adjunto y tratar de que ese mail, ese correo electrónico que le voy a enviar, suplante la identidad de la persona que me estoy haciendo pasar en primer lugar, pero en segundo lugar convenza a la persona que la va a recibir. Eso es lo que vamos a tener que hacer con este juego de reflexión. Convencernos nosotros de que esto que estamos planteando, primero es un riesgo real, porque yo les conté a ustedes la anécdota de un amigo con el que escribimos un procedimiento hace 7 años, como en una capacitación, pero él desarrollándose en una empresa, en la empresa que hoy en día sigue desarrollándose profesionalmente, hicimos un procedimiento de atención a incidentes en un contexto de pandemia. Y se nos mataban de la risa, obviamente. No tuvimos la mejor nota en esa cursada, pero cuando empezó toda la situación de pandemia, fueron al que fueron a buscar. Y me llamó, me mandó un mensaje, y él me dijo, Johnny, mirá, lo que escribimos hace 7 años lo estamos utilizando hoy. Bueno, en buena hora que ese desarrollo, que quizás algunos ojos no lo vean como importante hoy, pero les puedo asegurar que no en 7 años, en meses probablemente puedan empezar a sacarle jugo a eso que ustedes hoy, mejor dicho, la clase pasada, empezamos ya a reflexionar. ¿Y en qué reflexionamos la semana pasada? En esto que vemos en pantalla. Vimos esta fase número 1 del equipo de trabajo, nos llevamos como tarea en la clase anterior y en esta también. ¿Cuál sería la idea del mejor equipo para cualquier organización? Y yo creo que la respuesta más acertada a esa pregunta es el equipo que requiera X organización. No todos los equipos van a funcionar de la misma manera, no todos los equipos van a tener necesariamente la obligatoriedad de contar con un abogado, con un técnico, con un ingeniero, con un área, con el gerente de tesorería o con el responsable de tesorería o un especialista en seguimiento patrimonial y contable. Bien, no necesariamente.
tenemos que contar con cada una de las especialidades profesionales que existen para conformar un equipo sólido de trabajo. Hay otro tipo de estrategias, y en estas estrategias y en estas ideas que compartimos la semana pasada, justamente hablamos de estas parejas pedagógicas. Es una estrategia, y es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están trabajando con un docente tutor. El docente tutor tendrá años de antigüedad en su espacio educativo, y él también habrá observado en el correr de su tiempo necesidades que pueden cruzarse con las necesidades o pueden tomarse estas necesidades de ciberseguridad o de seguridad de la información para poder planificar algún otro tipo de nueva solución disruptiva, como vimos las soluciones disruptivas que con tecnología hoy podemos relevar, hoy podemos cosechar y podemos explotar en muchísimos ecosistemas, en muchísimos contextos, y particularmente en un contexto hoy tan rico, tan interesante y tan puro como es nuestro ámbito educativo, nuestra escuela, para poder ser y formar esa primer red de escuelas ciberseguras que vamos a comenzar a formar con quienes participen de este tipo de actividades. Así que vimos el equipo de relevamiento. Sin un equipo de trabajo no vamos a poder definir la estructura organizativa. Quizás ya existe un organigrama de la escuela. Quizás muchos de ustedes que fueron a buscar ese organigrama se encontraron con un organigrama que cuando se los entregaron le dijeron, mirá que está desactualizado. Es muy probable que se hayan encontrado con esa situación. Y no solamente desactualizado por los nombres y apellidos que estaban en la dirección, o en el área de coordinación académica, o en el área de coordinación pedagógica, o en el área que tenga el título que tenga. Quizás también de estas producciones, de estas actividades que vayamos a desarrollar, puedan ustedes o algún grupo identificar un valor agregado. Estoy diciendo que vaya más allá del propio objetivo del trabajo final, que es actualizar simplemente el organigrama de nuestra escuela. ¿A partir de qué? De reflexionar sobre la necesidad identificada. ¿Y cómo identificamos esa necesidad? Cuando lo fuimos a buscar, cuando fuimos a preguntar, a ver, ¿existe un organigrama de la escuela? Si no existe, en buena hora también, porque vamos a poder desarrollarlo. Y si existía desactualizado, actualizarlo. Y los escenarios que se le pudieron haber presentado. ¿Bien? Una vez que definimos esa estructura organizativa, en este caso va a ser el de nuestra escuela, el organigrama de la escuela, vamos a empezar a identificar cuál es la estrategia o cuál es el estado de madurez en base a la estrategia que la escuela tiene de cara a el compromiso que la dirección, que los directivos de la escuela, de ese grupo estratégico, definen en materia de seguridad de la información. Y esto, que también lo charlamos, no es la intención de señalar con el dedo acusador y decir, mirá, esto vos lo tenías que haber hecho y no lo hiciste. Siempre, y esto sí anótenselo como un título gigantesco, que es una gran problemática de cara a las auditorías de seguridad. Y no solo de seguridad en tecnología de la información, en seguridad en general. Siempre que un auditor va a hacer un relevamiento, como el que están haciendo ustedes, van a definir un resultado, un informe final. Vamos a ver eso en los trayectos formativos profesionales que van a tener ustedes, la posibilidad de enfocarse y especializarse en un campo, como puede ser el de la auditoría. Pero en general, siempre que uno va a hacer una auditoría de relevamiento, va con un checklist, como el que estamos viendo, como estos Excel, y verifica, ¿esto está o no está? Y si está, ¿en qué calidad está? Y si no está, quizás esté en forma, por ejemplo, no formal, pero ahí pondríamos que está. ¿De qué forma en observaciones? Informal. Si no está, no está. En base a todo ese resultado, se hace un informe final para el interesado, en este caso la empresa, la organización que fuese a contratar ese servicio. Cuando reciben ese informe, lo primero que como buena práctica en las auditorías tiene que figurar son las buenas cosas que se encontraron de esa organización. Nunca empezar con el dedo acusador. Siempre con, che, mirá, encontramos esto y qué bueno que lo tenés. Qué bueno que lo tenés así. Después, ¿qué es lo que voy a poner? Las oportunidades de mejora. No vamos a encontrar con el dedo señalador diciendo todo esto que vos tenés está mal. No. Oportunidades de mejora. Ver el vaso siempre medio lleno más que medio vacío. Primero, ¿por qué? Porque a nadie le gusta, como dimos el ejemplo la semana pasada, que vengan y me analicen en mi casa y me digan si yo soy pulcro, soy ordenado, soy limpio en mi espacio donde vivo, donde habito. Que venga otro y me diga, che, ¿por qué tenés la mesa así sucia? La podrías tener más limpia. Yo me lo puedo tomar de la forma en la que me lo dicen mal, porque ¿qué tenés que estar fijándote vos y decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer?
Pero quizás, si esa persona me lo decía de otra manera, che, qué linda casa que tenés, qué lindo espacio que tenés, lo podrías tener un poquitito mejor ordenado, ¿no? Quizás yo lo podría interpretar de otra manera. Entonces están en las formas en las que nosotros utilizamos o decimos o transmitimos un mensaje. Y este no deja de ser el caso. Porque muchas de estas identificaciones, ustedes van a tener que presentarlas como oportunidades de mejora y no como, che, mirá, esto que hiciste está mal hecho. Lo tendrías que haber hecho bien desde el año 2004, porque había una resolución que vos tenías que cumplir. Bueno, no. Uno de los ejemplos que ya me han llegado por canales laterales y que se presentan muchas veces en organizaciones como hoy en día estamos trabajando con las escuelas, es que cuentan ya, por ejemplo, con la cultura que utilizo yo mucho de higiene y seguridad en el trabajo. Cuentan con estos papelitos, estos planos pegados en las paredes que definen salida de emergencia en caso de incendio, cuál es el punto de encuentro en un edificio, en caso de incendio, por ejemplo, o en caso de un incidente. Y en base a ese cuadrito se debería repetir mínimo una vez al año, hacer una prueba de evacuación. En todos los edificios públicos del territorio argentino. Lo dice la ley, lo dice la norma, no lo dice Jonathan. Ahora, esa oportunidad de mejora identificada, que quizás muchos de ustedes cuando lleguemos al relevamiento de seguridad ambiental, que va orientado a la seguridad ambiental de los centros de procesamiento de datos, donde están los servidores, pero que puede llevarles a reflexionar también, tenemos que cumplir ciertas cosas. ¿Cómo estamos en ese cumplimiento? Primero saber qué es lo que tengo que cumplir, para después fijarme en de qué manera lo estoy cumpliendo. Bien, que vamos a trabajar uno de los puntos que sí tenían ustedes, que habla del cumplimiento legal y normativo, en el relevamiento que les envié, que estuvimos trabajando la semana pasada y que les voy a estar enviando, si no es hoy, mañana a primera hora, distribuyéndolo. Vimos este relevamiento de la cabeza de la dirección. Recordemos que estos relevamientos aplican a cualquier organización. Nosotros lo estamos haciendo hoy con nuestras escuelas. Entonces, la dirección estratégica, la jefatura institucional, va a ser la dirección de nuestra escuela. ¿Bien? Y acá vemos una palabra que es como dirección estratégica, estrategia. ¿Por qué? Porque va a definir, por ejemplo, las políticas. El documento que encabezaba ese triángulo que vimos, políticas, procesos, personas, siempre en ese orden. Políticas me van a definir cómo desarrollar los procesos para poder definir a las personas roles y responsabilidades específicas. Porque si no, estoy dando títulos de sos vos jefe de tal cosa, pero ¿cuáles son las responsabilidades de esa jefatura? Sos vos analista de tal cosa, pero ¿cuáles son las responsabilidades de ese analista? Entonces, definiendo las políticas, que es la cabeza de todo ese documento, que es lo que vamos a hacer, la política de seguridad de la información, que lo decimos como cabeza del triángulo, pero como base de todos los documentos que se van a desarrollar. ¿Bien? Por eso a veces se confunde esto del triángulo y la base cuando hablo de base como política. Pero es la cabeza de este triángulo, la política. En el medio, después del desarrollo de la política, que nos comprometemos a cumplir en grandes rasgos qué es lo que vamos a hacer en materia de seguridad de la información, para definir después cómo vamos a hacer esto que nos comprometimos a hacer. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero esto que nos comprometemos a hacer estratégicamente, el proceso me va a definir el cómo lo voy a poder hacer. Y por última instancia, ese cómo lo van a hacer, quiénes son los que van a hacer, las personas que van a tener un rol y una responsabilidad definida. En este caso, estamos analizando el rol de estrategia de cualquier organización, en nuestro caso nuestra escuela. ¿Y quién tiene ese rol? La dirección. ¿Y cuáles son las responsabilidades de ese rol? Son preguntas que, como vieron en el listado, vamos a empezar a hacernos en base a esos roles y funciones, para poder identificar cuál es el estado actual y de esa manera, con todo el relevamiento realizado, cuáles son las energías en las que nos tenemos que enfocar. Porque como charlamos con Joel, no podemos hacer todo. Y aún así, queriendo hacer todo, tenemos que enfocarnos en hacer cosas a su debido tiempo para enfocar la energía de trabajo, el capital humano, el capital tecnológico, el capital de recursos, la platita. ¿Bien? Porque el tiempo también es considerado un recurso, y lo decimos acá, y lo repito incansablemente, el recurso más finito que tenemos en la vida y el más importante. Las empresas también. Perder tiempo es perder dinero. ¿Bien? Vimos el relevamiento de la dirección estratégica. Esto se lo llevaron para poder analizar, para leer. Voy a pasarles hoy bien el documento, el Excel este que van a ver en pantalla a la derecha, esta ilustración.
Vimos las líneas base, vimos el control jerárquico, vimos la información sustentable y vimos la conciencia situacional. Estos números que tienen a la derecha son la cantidad de filas que van a encontrar en el documento y que van a completar como hecho, pendiente, observaciones. Si está hecho, bien, ¿en qué calidad está hecho? Y si está pendiente, está pendiente. Podemos poner en observaciones, quizás, si identificamos el por qué está pendiente. ¿Bien? Esto que estuvimos pasando, las líneas base, los 7 controles, control jerárquico, otros 7, información sustentable, 4 controles, y la conciencia situacional, esto que charlábamos justamente de todo lo que tiene como rol y responsabilidad una dirección. ¿Cuál es la información también que nutre las decisiones que toma ese rol estratégico? Porque no es lo mismo tomar una decisión con una calidad de información que con otra calidad de información que sea mucho menor. Porque seguramente el resultado de la decisión que yo tome, si la calidad de la información que estoy consumiendo para tomar esa decisión no es la mejor, es muy probable que el resultado que yo estoy esperando no sea el resultado planificado en un primer momento. Es como el método científico. ¿Se acuerdan que habrán escuchado muchas veces el método científico? Hipótesis, prueba, resultado. Y el resultado retroalimenta, y si la hipótesis es la misma que el resultado, bueno, check. Ahora, si mi resultado es diferente de la hipótesis, tengo que generar una nueva hipótesis. Voy a prueba, tengo un resultado, y retroalimento y comparo. ¿Mi hipótesis y mi resultado es el mismo? Sí, buenísimo, vamos para adelante. Este es el mismo juego. Pero en este caso, tenemos que controlar cuál es el input, cuál es la entrada de la información que nutre a las decisiones estratégicas de la organización. ¿Y por qué digo esto? Porque si no tengo buena información para tomar decisiones, es muy probable que esté amparado en el azar. Es muy probable que esté amparado en la suerte. Es muy probable que esté amparado en lo que yo percibo con mis ojos y con mi experiencia institucional para tomar las decisiones que tomo. Muy complicado. Es ampararse en el azar. Y cuando las cosas funcionan bien, no hay problema. Ahora, cuando las cosas funcionan mal, por eso nosotros vamos a ser asesores juniors en ciberseguridad, vamos a estar pensando en los peores escenarios para asesorar a esa persona y no decirle, quédate tranquilo que va a estar todo bien. No, no, no. La persona que esté diciendo, quédate tranquilo que va a estar todo bien, les está mintiendo de entrada en el contexto ciberseguridad. Siempre hay que estar alerta ¿a qué? A los controles, que es algo de lo que vamos a empezar a charlar hoy. Bueno, voy a pasar esto. Dijimos que continuamos a partir de aquí, en esta clase número 5. ¿Y qué es lo que vamos a comenzar a ver hoy? Ya estuvimos viendo la cabeza institucional, parte de esa cabeza institucional, que va a definir las políticas, esta cabeza institucional que tiene una estrategia, y esta cabeza institucional que no está en una persona, que está en un grupo de personas. Puede tener un consejo directivo, que ese sea el consejo directivo y que no hay un solo directorio, hay un consejo. Pero en materia de seguridad de la información y en ciberseguridad, como tenemos muchas realidades en las distintas organizaciones que tienen como realidades necesidades distintas también, vamos a encontrar que tenemos la necesidad de crear un grupo que cubra las diferentes necesidades de todo el ámbito de la propia empresa u organización. Cuando las organizaciones son mucho más grandes, las necesidades en las diferentes áreas de esa organización son muy distintas, por más que lleven la misma camiseta. Ejemplo, y parece que estamos haciendo publicidad de algunas marcas, ¿no? Pero no estamos haciendo publicidad de ninguna marca. Imagínense McDonald's, ¿bien? McDonald's a nivel internacional. Yo soy, por ejemplo, cajero de McDonald's de Avenida de 9 de Julio y Corrientes, y seguramente procedimentalmente, es decir, como yo hago la hamburguesa acá con las máquinas que las hago acá en Buenos Aires, es muy probable de el mexicano o el europeo que hoy se encuentra haciendo hamburguesas con la misma máquina que estoy operando yo, con el mismo procedimiento, a la misma temperatura, por la misma cantidad de tiempo, esa hamburguesa puesta en la plancha operando de la misma manera. Ahora, ustedes saben, o sabrán, alguno quizás sepa hoy, de que si yo tengo el dinero para abrir una sucursal de McDonald's en donde quiera, es muy probable que McDonald's haga un análisis de mercado y me diga si yo puedo abrir esa sucursal o no. ¿Y basado en qué particularmente? En la cantidad de población
¿sí? Tanto fija o de paso, y ahora voy a explicar por qué fija o de paso, más que nada en un puesto turístico, porque si no tengo ese análisis de mercado, no voy a poder entender la productividad real que va a tener esa sucursal en ese punto de trabajo, en ese punto donde queremos localizar esta nueva sucursal. Ahora bien, ¿por qué digo fijo o de paso? Un puesto turístico, Pinamar, por ejemplo. No querían abrir la sucursal porque no tengo tanta cantidad de población durante el año, pero lo que genera en época vacacional cubre los costos del año en el que no tengo tanta cantidad de movimiento de personas, por ejemplo. Esa identificación de necesidades, yo uso el ejemplo de McDonald's a nivel global, esa identificación de necesidades que pueda tener la sucursal de McDonald's en Nueva Delhi, India, la sucursal de McDonald's que pueda tener la sucursal de Times Square en Nueva York, la sucursal que podamos tener nosotros acá en Buenos Aires, pueden operar de una manera muy similar, quizás en una empresa como McDonald's exacta, el que hace la hamburguesa la hace igual acá o en todo el mundo, pero las necesidades de quizás ese operador sean totalmente distintas. La de Jonathan que está en Buenos Aires, la del Jonathan de Nueva York o la del Jonathan de la India. ¿Que está trabajando en un McDonald's? Sí. ¿Tiene la camiseta de McDonald's? Sí. ¿Pero sus necesidades son distintas? Sí. Ya pensar que las necesidades son idénticas en una empresa, en una organización, ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque no vamos a convocar a esas personas de diferentes contextos. Y en esta etapa, en esta fase número 4, lo que vamos a comenzar a relevar es justamente un grupo de trabajo que como buena práctica está definido que tienen que tener las organizaciones hoy en día, algunas hoy ya por cumplimiento mandatorio, es decir, están obligadas a tener este equipo, como las administraciones públicas del Estado, a partir de una directiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros de este año, tienen que tener un comité de seguridad de la información. ¿Qué es esto que vamos a empezar a analizar hoy? Que va a definir la táctica. ¿Y qué es esto de la táctica y la estrategia? Bien, son los que van a, como dice acá abajo, traducir la táctica que se requiere para mantener la continuidad de las operaciones. La continuidad de negocio, o como querramos poner, continuidad del contexto o el resultado que esté dando una organización, o la continuidad de funcionamiento de nuestra propia escuela. ¿Qué es lo que puede afectar a nuestra escuela de una forma gravísima o con un alto nivel de riesgo de impacto? Una pandemia, porque suspende la posibilidad de operar en forma física y presencial. Este Comité de Seguridad de la Información, al tener representantes de todas las áreas de una organización, va a poder brindarle esa traducción de las necesidades que puedan tener en cuanto a tecnologías y tecnologías orientadas a las operaciones, a la continuidad de negocio. ¿Y qué digo en esa traducción? Yo creo que di un ejemplo una vez, de por ejemplo que Jonathan, el jefe del área de tecnología, diga, necesito comprar este servidor. Y voy al jefe del área de finanzas y le digo, hola Raúl, jefe del área de finanzas, necesito $50.000 para comprar este servidor. Y Raúl me va a decir, bien, ¿y por qué lo necesitas comprar? Y Jonathan le va a contestar, porque lo necesito. Bueno, no te voy a dar la plata. Vení mañana y decime justificadamente por qué necesitas esos $50.000 que el negocio te va a dar, que la empresa te va a dar para que vos compres esa tecnología. Porque lo que tengo que yo justificar tiene que tener un sentido orientado ¿a qué? A la continuidad de negocio. ¿Cómo yo traduzco esa necesidad en decirle, mirá Raúl, estos $50.000 que vos me vas a dar, yo los voy a convertir para que el negocio no tenga los dolores de cabeza o no sufra un incidente, o si sufre un incidente en ciberseguridad, no tengamos que pagar como pagamos el año pasado $2 millones. Estamos invirtiendo $50.000 para no perder $2 millones. Bueno, Raúl me va a decir, me convenciste, toma los $50.000. Esa misma aplicabilidad de necesidades la puede hacer un grupo de trabajo. Y miren la idea linda que voy a tirarles hoy. Comité de Seguridad de la Información de una escuela. Imagínense conformar ese Comité de Seguridad de la Información de la escuela. ¿Quién debería conformar ese Comité de Seguridad de la Información? Esa va a ser la primera pregunta que necesito que se anoten, porque no vamos a tener una plantilla de tarea. Esa va a ser la primera pregunta de tarea
que se van a llevar para la próxima clase. ¿Quién debería conformar? Ahora vamos a explicar obviamente cuáles son los requisitos de un comité de seguridad de la información. ¿Quién debería conformar un comité de seguridad de la información si lo tendríamos nosotros en nuestra escuela? ¿Quiénes deberían integrarlo? ¿Deberían integrarlo los estudiantes? ¿Deberían integrarlo los docentes? ¿Deberían integrarlo los padres? ¿Algún padre representativo? No estoy diciendo todos los estudiantes, no estoy diciendo todos los docentes, no estoy diciendo todos los padres. ¿O sí? Eso van a reflexionar ustedes. ¿Tienen que ser todos? ¿Tienen que ser algunos? ¿Tienen que haber padres? ¿Tienen que haber directivos? ¿Tiene que haber algún representante de la empresa tecnológica de la zona? ¿O no? ¿O tenemos que tener el contacto de quien provee el servicio de Internet en la comunidad en donde nosotros estamos? Que generalmente en el interior del país hay empresas que redistribuyen los servicios que un carrier, que lo vamos a ver en el área de tecnología, que es esto del carrier, pero son los grandes proveedores de este Internet, que tiene venas, que tiene cables, que tiene físicamente y que no es algo efímero, ¿no? Este Internet que parece que fuese intangible. Bien, ¿quién debería, primera pregunta que nos llevamos de tarea, conformar el Comité de Seguridad de la Información de nuestra escuela? Bien, y ahora vamos a empezar a charlar sobre qué es este Comité de Seguridad de la Información. Lamentablemente, como mencionamos, esto que estamos charlando ahora no es algo resuelto en todas las organizaciones del mundo. No es algo que las empresas hoy en día hayan encontrado una solución que cubra todas las necesidades propias de la empresa. Lamentablemente, si yo les diría hoy que esto es así, les estaría mintiendo, porque no está resuelto y no hay un modelo. Sí hay buenas prácticas, pero no hay un modelo definido que traiga resolución 100%. Imagínense si para las empresas no, imagínense para nuestras escuelas, imagínense para su escuela, si hay alguna conformación. Seguramente haya un consejo de padres, seguramente haya algún tipo de consejo o algún título que pueda tener algún grupo de trabajo, que lo que en sí que va a realizar ese grupo de trabajo, presentado un problema o presentado una propuesta, ese grupo de trabajo ¿qué va a hacer? Va a analizarla a esa propuesta y va a dar un resultado, una respuesta frente a eso que se les esté planteando como problema o como propuesta de mejora, como propuesta de cambio, como propuesta de nueva situación problemática, como la que trajo un docente la semana pasada de este grupo de WhatsApp en el que tiene un estudiante que no quiere irse del grupo porque es el grupo de su aula, pero que recibe en ese grupo de WhatsApp constantemente videos pornográficos de parte de sus compañeros. Entonces, estas nuevas problemáticas que tiene de corte natural la tecnología, por eso estamos hablando de asesores juniors en ciberseguridad, traen un montón de situaciones que necesitamos que esa mesa redonda, ¿sí? Como si los caballeros de la mesa redonda, no cuadrada, porque no hay jerarquías en este comité, hay roles que tienen diferentes responsabilidades, pero no hay jerarquías, es una mesa redonda. Y en esa mesa redonda, que se lleva la pregunta, ¿quién debería estar sentado en esa mesa redonda en mi escuela? ¿Y por qué? Obviamente, porque tenemos que justificar cada decisión que nosotros estamos tomando desde ahora hasta la propia respuesta a una pregunta. ¿Por qué estoy respondiendo esto que estoy respondiendo hoy? Ese Comité de Seguridad de la Información, como vemos en pantalla, y que van a tener una plantilla para relevar cuál es el estado de este Comité de Seguridad de la Información en una organización. La plantilla aplica a una organización, pero esa plantilla vamos a completarla para reflexionar sobre nuestra propia escuela. Bien, en primer lugar, hablamos de este título, esta gobernanza de la que se define en un Comité de Seguridad de la Información. ¿Y qué es esto de la gobernanza? Esto que, como vemos en pantalla, define autonomía de gestión de recursos humanos. En la gobernanza tenemos diferentes roles. En esta gobernanza uno dice gobernanza, pero para, esto no es un Estado, esto no es un gobierno, es una escuela o es una empresa. No, pero también tenemos un gobierno, un rol de gobernanza, un rol de gestión de ese ecosistema de ciberseguridad en una empresa particularmente. Ejemplo, YPF tiene una gerencia de gobierno de seguridad de la información. Una pyme puede tener un representante de seguridad de la información, una persona. Entendamos que diferentes contextos empresariales, por ser más grandes o más pequeños, tienen diferentes necesidades, pero tienen que cubrir con ciertos roles.
quizás en personas y no en áreas que tengan mucha cantidad de personas. Esta gobernanza, en donde vamos a encontrar a los líderes de la ciberseguridad de cada institución, donde tienen que tener un análisis de cuál es la autonomía que estos roles tienen para poder hacer una asignación de recursos humanos, esto que hablábamos de roles y responsabilidades, cómo ese comité identifica, por ejemplo, en una empresa, si tal área tiene la necesidad de sumar un nuevo recurso, si se abre un nuevo puesto de trabajo en base a una necesidad justificada en materia de seguridad de la información. Bien, ¿cómo poder establecer estas políticas y prácticas de ciberseguridad de una forma que sea efectiva y de real cumplimiento? Porque hacer documentos por hacer para cumplir una normativa obligatoria que no pueda replicarse en la práctica real, lamentablemente es hacer en vano, y cuando surjan los problemas, como decimos siempre, es donde vamos a tener que salir como bomberos a apagar incendios. Y la intención es que no, es que si vamos a entregar tiempo que a la empresa va a verse reflejado en dinero de hora hombre de una persona que estoy sentando para que desarrolle un documento, lamentablemente ese tiempo que estoy entregando ese recurso, que no va a estar haciendo platita, va a estar haciendo un documento, tenga una inversión en el modelo de negocio y que se vea rentable, que sea rentable en el tiempo, que es lo que van a estar ustedes haciendo hoy en el desarrollo de la política de seguridad. Bien, que va a poder plantear diferentes roles y responsabilidades en materia de seguridad de la información. En segundo lugar, tenemos esta gestión de riesgos. Este punto, la intención es liderar la evaluación, o analizar, mejor dicho, cuál es el liderazgo en la evaluación continua de los riesgos de ciberseguridad. Ese análisis, ese control o análisis de los escenarios que se puedan presentar como conflicto en un ecosistema de una empresa o de una escuela, como es nuestro caso práctico, ¿bien? Y cómo esas experiencias, ese análisis de riesgo para decir, esto es algo que me puede ocurrir antes de esto otro que estoy pensando que me puede ocurrir, pero ¿cuál es realmente el que primero me puede llegar a ocurrir, que es el que quiero atacar hoy, porque no puedo atacar a los dos? ¿Bien? Eso, ¿cómo está orientado a la toma de decisiones estratégicas de la dirección estratégica? Si vemos en orden, tenemos dirección estratégica, comité de seguridad de la información, y vamos a ver otros roles que van a ir analizándose fase a fase. Luego vemos esa cultura organizacional. ¿Qué es esto de la cultura organizacional? Es justamente cómo hace lo que hace la organización toda. Si hace lo que tiene que hacer, con qué calidad hace lo que hace, y si quizás tenemos definido que tenga que hacer cierta actividad, y que realmente hoy está cubriendo y está haciendo otra actividad que no está declarada, que no está documentada, que no está definida, y que tampoco tiene una definición de responsabilidades en un rol. Y hablar de un rol es hablar de que ese rol lo tiene, por ejemplo, Jonathan Ezequiel Roldán. Y ese rol, en Jonathan Ezequiel Roldán, hace que Jonathan Ezequiel Roldán sea responsable de si no se cubre los alcances que tiene como misión ese propio rol. Esa cultura organizacional que va, en este caso en particular, el Comité de Seguridad de la Información, a asesorar a la dirección estratégica con el fin de incluir, obviamente, las consideraciones de ciberseguridad, porque estamos en el contexto de ciberseguridad, en el pensamiento y la toma de decisiones estratégicas integrales, no solo de la dirección estratégica, sino de cómo toman decisiones el resto de la organización. Porque si la dirección estratégica se compromete, la cabeza se compromete a analizar los riesgos para tomar decisiones, y en base a ese análisis hacerse de buena información para la toma de decisiones, ¿cómo lo hace el resto de la organización? Eso es misión del Comité de Seguridad de la Información, de que si la cabeza organizacional está haciendo esto, por eso hablamos en cascada ayer, el resto de la organización tiene que aplicarlo de la misma manera, con la misma cultura organizacional. Y aquí, en este modelo, en esta etapa de relevamiento, vamos a tener una etapa de relevamiento ya a un bajo nivel de identificación de activos.
Y ustedes van a decir, este seguimiento de activos, ¿qué es lo que me va a permitir? Por un lado, identificar cuáles son los activos de software y de hardware que puedo tener en mi organización. Y por el otro lado, analizar la evolución de la madurez de mi propia organización. Eso es un poco con mayores niveles de resultado o con un tiempo que se requiera para poder desarrollar ese análisis. Lo vamos a ver, pero no lo vamos a estar haciendo para nuestra propia práctica porque tenemos un corte natural en el tiempo que no nos permite, lamentablemente, desarrollar ese análisis de evolución de madurez, pero que yo les voy a entregar una plantilla para que jueguen y vayan lo que hoy están haciendo en forma de listado, contestando si sí o si no, me va a servir a mí de que la plantilla que voy a entregar, que voy a volver a eso la clase que viene, vamos a abrir la clase que viene con esta plantilla de controles de la ISO 27001, que hoy en día pueden ir con esa plantilla a relevar el estado de madurez de una empresa cualquiera, completando punto por punto con ciertos criterios de niveles de cumplimiento. Ahora lo voy a mostrar en una pantalla, pero vamos a verlo la semana que viene. Porque eso me sirve a mí para que empecemos a hablar de cuáles son los niveles de riesgo. Porque no es lo mismo pensar en cuándo se me va a incendiar esta habitación. Sí está bueno pensar en que es posible que se me incendie la habitación. Yo estoy sentado en una silla plástica, acá el piso es de parqué de madera, tengo paredes con... Bueno, tengo elementos que son potencialmente, hay papeles enfrente, tengo una biblioteca enfrente, podrían potencialmente incendiarse. Ese mismo pensamiento que vamos a aplicar va a definir un nivel de si se me prende fuego la oficina o si se me inunda la oficina. ¿Cuál es el nivel de riesgo que puede impactarme entre estos dos escenarios en la misma oficina? ¿Es más probable que se me prenda fuego o es más probable de que se me inunde? Y yo estoy acá en un piso 8º, si se inunda la capital es probable que llegue hasta el primer piso, pero al piso 8. Entonces, en el piso 8 pongamos el servidor, porque puede que se prenda fuego, pero voy a poner un matafuego cerca para que no se me prenda fuego todo. Pero inundarme, y es bajo el nivel de riesgo de que potencialmente un piso 8 se inunde, a no ser que se inunden de pisos superiores y vaya cayendo el agua y trabajando el agua hacia abajo. Pero esto que vamos a trabajar con niveles, que lo vamos a ver la semana que viene, yo se los voy a dar y repito, no vamos a trabajar full en esa plantilla, pero es parte de la metodología, entonces quiero que la tengan, pero sí me va a servir para que entendamos sobre cómo ponderar, cómo ponerle un número, cómo posicionar ciertos escenarios que se nos presenten con un valor, cómo valorizar esos escenarios, que hoy lo estamos poniendo en abstracto, estamos poniendo si esto que encuentro como cuestionamiento ¿está cumplido? ¿No está cumplido? ¿O cuál es la observación en base al cumplimiento que encontramos en tal punto? ¿Bien? Bueno, esta plantilla, que es la primera, la que vamos a ver la semana que viene, es esto que charlamos en cuanto a ponderamiento, esta ponderación de niveles, de valoración, esto vamos a verlo la semana que viene. Vamos a empezar con esto y a charlar de esta plantilla, que son los cuadros automáticos. Yo les voy a entregar, a medida que vayan completando la plantilla, se va a ir generando, ¿sí?, esta estadística que, vuelvo a repetir, es aplicable a cualquier organización y empresa. Pueden ir hoy ustedes y decir, tengo este documento y quiero empezar a analizar el nivel de madurez en ciberseguridad de la empresa, de la pyme, del negocio familiar, que puedan tener algún tipo de posibilidad de probarlo o ponerse a jugar, porque es muy lindo jugar con este tipo de herramientas y ver cómo se va modelando esto que vamos a charlar la semana que viene. Pero sí quiero que tengan estas plantillas, que también se las voy a estar entregando, tanto para el grupo sincrónico y asincrónico, les va a servir, no para el desarrollo de la política, ¿sí?, esto tengo que decirlo, no nos va a servir para el desarrollo de la política directamente, pero nos puede servir de forma indirecta. ¿Por qué? Porque hay un punto de la política que habla de, que lo vamos a charlar, de las responsabilidades sobre quién es el dueño de cierto activo. Te van a decir, yo no soy dueño del activo, porque el dueño es la empresa, pero vos sos dueño por ser responsable de cierto activo. Bien, para poder identificar activos por rol responsable, tengo que primero identificar el activo. Nunca voy a poder hacer una planificación estratégica en un contexto
si no sé realmente qué es lo que tengo para poder hacer. Entonces voy a comenzar a definir acciones sin realmente saber qué es lo que tengo. Es como decirle a Joaquín, Joaquín, ahí estamos con el profesor Tomás Camacho y Joaquín, y le decimos, profe Tomás y Joaquín, vámonos de vacaciones a Brasil, profe, vámonos con Joaquín a Brasil, que es un capo y demás. Bueno, mañana los paso a buscar y arrancamos. Bueno, no, profe Tomás me va a decir, mirá, quizás tenga que mandar un memorando de autorización a Cancillería para que me autoricen en casa. Joaquín tenga que pedir autorización a sus padres porque no va a poder salir del país si es menor de 18 años. ¿Y cuántas situaciones? Yo también, profe Tomás, voy a tener que mandar un memorando a Cancillería para que me habiliten en casa para el viaje. Pero estamos diciendo algo que pensamos en lo que queremos hacer, sin analizar realmente si estamos en capacidad de poder hacerlo. Si estamos en capacidad económica, si estamos en capacidad de autorizaciones, ¿sí? Si estamos en un montón de situaciones que tenemos que analizar antes de decir, che, yo quiero esto. Es un gran problema de las nuevas generaciones, ¿eh? Es un gran problema de las nuevas generaciones, de las próximas generaciones y de las generaciones de siempre. De querer hacer más de realmente lo que estoy en capacidad de hacer. Jugar con la ansiedad de que hoy vivimos todo ya. Mando un mensaje, ahora mismo estando en un piso 8 en el medio de la nada, y me llega un pedido de rápido, pedido ya, en 20 minutos, 30 minutos, y no tengo que preocuparme si tengo gas o no tengo gas en casa. Entonces, esas problemáticas de querer planificar sin saber realmente qué es lo que tengo, es lo que este tipo de planillas nos van a permitir poder identificar. Por un lado, ¿qué es esta plantilla número 1 de seguimientos de activos, software y hardware? Justamente es la identificación de los activos, cuáles son los elementos que yo tengo en la propia organización y que necesito proteger. Yo no voy a poder proteger todo, como hablamos con Joel al principio. Yo tengo que proteger los activos que son más críticos de mi organización. Pero si no tengo identificados a todos los activos, ¿cuáles van a ser los más críticos? Quizás yo considero que el activo más crítico es este que tengo, porque lo tengo identificado, a diferencia de no tener identificado otro activo que quizás sea más crítico, pero por no verlo, yo no lo estoy considerando como tal, ni lo estoy analizando. Entonces, estas plantillas que nos van a poder permitir identificar el nombre del activo, el tipo del activo, una descripción, ahora voy con el ejemplo. Nombre del activo, podemos poner un servidor. Tipo del activo, servidor. Podemos poner como nombre del activo, servidor de base de datos personales de los estudiantes, por ejemplo. O computadora, que tiene los Excels que tienen los listados de los docentes, de los estudiantes. Bien, tipo, servidor, computadora. Descripción, computadora o servidor que tiene los listados de los datos personales. Modelo, fabricante. ID interno puede tener un número de seguimiento interno de la propia escuela, por ejemplo. El número de MAC, ya vamos a ver técnicamente qué es esto, pero es el número de documento que tiene la tecnología, que es el número de IP, que pueda tener si es una computadora y está en una red y tiene un número de IP fijo. Este MAC address y el número de IP, acuérdense de este ejemplo, es como la chapa patente del auto. El número de MAC es como si fuesen los números que tiene tallado el motor, que son más difíciles de cambiar, pero que se pueden cambiar. ¿Bien? Es el número de documento del motor. La tecnología también tiene un MAC address, ¿sí? Es un número físico, de identificación física de cualquier tecnología, y el número de IP, que es del protocolo de Internet, ese número de identificación para todos poder, por ejemplo, estar hoy como estamos en esta clase. Ubicación física, dónde está físicamente, ¿sí? Sáenz Peña, 8º piso. Fecha de compra, cuándo se compró, cuándo se adquirió. Una factura que quizás tenga como número de compra o de adquisición o de donación o de alta de cargo patrimonial. Información de garantía, cuándo se me vence y otras notas. Y este tipo de plantillas nos servirían a nosotros en cada una de nuestras casas. Y acá tengo que agachar la cabeza y decir en casa de herrero cuchillo de palo, estoy teniendo un problema con el termotanque, por toda esta situación eléctrica y demás, lo cambiamos no hace mucho con mi pareja y no encuentro la garantía, no encuentro la factura de compra. Por no encontrar la garantía, la factura de compra no encontramos, ojalá que lo encuentren, pero no encontramos la factura de compra, y sin la factura de compra no puedo reclamar frente a la garantía.
Entonces, este tipo de problemáticas que tenemos nosotros en nuestras casas, en nuestra vida diaria, los encuentran las organizaciones también. Y imagínense que esa información de garantía esté solamente en formato papel y se haya prendido fuego el backup en donde se encontraba ese formato papel. Y el activo tiene un valor de $50.000, como decíamos. Y la garantía cubre o está dentro de la garantía, pero no tengo la factura. Bueno, hay que inventar creativamente, se pueden resolver ciertas situaciones, pero ¿para qué si lo podemos hacer bien desde la base? Lo mismo con los programas, lo mismo con las licencias de Office, lo mismo con las licencias de sistemas operativos, lo mismo con los programas académicos que son tan necesarios muchas veces y que cada vez parece que hay programita para cada cosa y que se necesita un programita para desarrollar X o cual actividad. ¿Bien? Lo mismo, nombre del producto, el tipo de producto, una descripción, y es una identificación de cada uno de los productos. Y ahora sí, en esta hoja número 3, y lo van a ver como hoja 1, hoja 2 o hoja 3, hoja 3, perdón, esta información sensible que está caratulada de esta manera, van a encontrar un Excel que voy a entregarles, que va a tener hoja 1, hoja 2, hoja 3, con estos nombres. La información sensible, que es lo que sí, como actividad número 2, nos vamos a llevar estas dos únicas tareas para la próxima clase. Vamos a tener que en estos grupos de trabajo, o quienes están en asincrónico trabajando en forma individual, tengan que identificar cuál consideran que es información sensible y completar este cuadro, ¿bien? Completar este cuadro de cara al contexto que estamos aplicando hoy para nuestra propia escuela. Y fíjense qué columnas caracterizan esta información sensible. El nombre del archivo, el tipo del archivo. ¿Qué quiere decir con nombre del archivo? Puede ser un archivo documento físico, que es probable que muchos hayan digitalizado o identifiquen con esta información sensible, con este cuadro, por ejemplo. Una oportunidad, lo que estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo como ejemplo. Quizás se les presenta una oportunidad en las escuelas en encontrar hoy que cierta información sensible la tienen únicamente en formato papel y que la comisión ad hoc, que vamos a mencionar, el Comité de Seguridad de la Información, que se puede convertir en una comisión ad hoc, el equipo de trabajo que hoy en día va a desarrollar la propia política de seguridad de la información, identificó en este relevamiento que el bibliorato que tenemos, que si se prende fuego se pierde, la escuela se cierra, lo podemos digitalizar. ¿Y cómo? Simplemente con un celular, le saco fotos hoja por hoja y me armo un archivo digital de un documento que tengo únicamente en formato papel. Ustedes van a decir, es una pavada lo que está diciendo Jonathan. Sí, pero puede ser una solución a un montón de problemas que de futuro, por prenderse fuego ese bibliorato, ese libro único que existe y no puede repetirse y va a existir otro, pueda contar con información digital y viceversa. Bien, porque la panacea del papel, lo digital, no existe y es una gran pelea hoy en día en la filosofía del papel sí, el papel no, para ciertas cosas, mucho más para cierto cumplimiento de tengo que tener cierto documento, tengo que tener cierta documentación, por la regulación argentina, muchas veces también en formato papel. Esta información sensible, vamos a encontrar, por ejemplo, el nombre del archivo, puede ser bibliorato 1, o puede ser jonathan.roldán.doc, por ejemplo, donde tenga la ficha de Jonathan Ezequiel Roldán. Tipo del archivo, es un archivo formato papel, es un archivo Word, es un archivo Excel, es un archivo PDF, y los formatos que podemos encontrar del archivo. Puede ser un archivo comprimido, por ejemplo. La descripción, el archivo contiene los datos nominales de Jonathan Ezequiel Roldán, es decir, datos nominales o datos personales de Jonathan Ezequiel Roldán. Tipo de almacenamiento, físico, digital. Ubicación del almacenamiento de datos. Se encuentra en la computadora en la que se opera, por ejemplo. Se encuentra en la computadora en la que se opera ese archivo. Y si se te rompe esa computadora, el disco de esa computadora, ¿lo tenés bacapeado en otro lado? Nos va a permitir esto hacernos este tipo de preguntas. No las hago en mano, las hago para que ustedes, cuando completen con esos ejemplos, empiecen a hacerse estas preguntas como las que yo estoy presentando. Etiqueta de clasificación de datos. Esto es justamente, hay columnas, y si
vería una persona o quieren compartir esta plantilla de cara a alguien que hoy en día se encuentre haciendo este tipo de tratamiento de gestión de la información. Esta plantilla, con esta simple columna, estas dos simples columnas, cumplen el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. No solamente por identificar la razón de la sensibilidad, porque no es lo mismo tener el nombre y el apellido, el número de documento de Jonathan Ezequiel Roldán, la dirección donde vive Jonathan Ezequiel Roldán, que tener una ficha médica de estudios o análisis de sangre que se hizo Jonathan Ezequiel Roldán. La información médica es altamente sensible. Y vamos a ver, cuando veamos legislación, cuáles son las calidades de la información que determina, por ejemplo, nuestra Ley de Protección de Datos Personales en la República Argentina. Hay calidades de información. Hay información que es personalísima, como los datos médicos. Hay información que es personal, como mi número de documento, y hay información que es identificable de la persona, como puede ser una dirección. Es decir, que con mi dirección no pueden saber cómo me llamo, pero potencialmente podrían saber cómo me llamo. ¿Bien? Esto que vamos a completar como tarea, que va a ser la segunda tareita únicamente que vamos a tener hoy, estamos a mitad casi de el curso, así que vamos a planchar un poquitito acá en cuanto a la tarea, porque la semana que viene vamos a arrancar con la actividad práctica full. Y vamos a empezar a subir esa montanita de los últimos encuentros, la última mitad de esos 6 encuentros que nos van a encontrar, para la redundancia, juntos nuevamente, para poder desarrollar esta política, para que puedan tener ese documento de trabajo y que puedan construir a partir de ese documento de trabajo obligatorio para todos, para los sincrónicos y los asincrónicos, quienes como sincrónicos se inscribieron en estos grupos de trabajo con un tutor, van a poder agregar valor a esa política. ¿Y cómo van a agregar valor a esa política? Con documentos como estos, con un análisis, con una identificación de activos, con presentaciones de propuestas para las diferentes direcciones o ámbitos estratégicos de las escuelas, y ustedes particularmente, estudiantes, empezar a reflexionar y entender qué es lo que están haciendo hoy en día las empresas de cara a la protección de estos activos, de cara a cómo resguardar estos activos, y de cara a reflexionar ustedes, que son consumidores de servicios de diferentes empresas. Facebook, WhatsApp, Instagram, consumen esos servicios. ¿Qué información le están entregando y por qué consideran que son gratis esos servicios? Tenemos que empezar a generar un aumento del nivel de madurez en ciberseguridad, no solamente en nuestras escuelas, no solamente en las empresas, sino en nosotros mismos. Porque yo les hice una pregunta y quizás se las olvidaron de las primeras clases. ¿Es subjetiva o es objetiva la privacidad hoy en día? Cuando la objetiviza nuestra Constitución Nacional. Y parecería que fuese subjetiva para muchos. Bien, así que vamos a cortar acá en el día de hoy. La semana que viene vamos a arrancar con esta plantilla del control de la ISO 27001. La vamos a navegar, vamos a ver algunos controles que van a ser muy parecidos a estas plantillas que nosotros la tenemos para poder trabajar como actividades prácticas de una forma más simple, sencilla, de leer y completar si lo encuentro o no lo encuentro y cómo lo observo. En esta plantilla no solamente tenemos que ubicar el estado en el que se encuentra, sino valorarlo al estado en el que se encuentra para que nos entregue de forma gráfica un documento que podamos presentar en la dirección, por ejemplo, de nuestra propia empresa o en el área directiva de nuestra propia empresa a partir de un análisis que estamos relevando nosotros como nuevo recurso de esa propia organización. Así que esta plantilla que voy a entregarles hoy también, es decir, recapitulo, del Excel que voy a entregarles de todas las plantillas de relevamiento, hoy ya están en condiciones de empezar a analizar la segunda, la de el relevamiento del Comité de Seguridad de la Información. Van a tener una primera, que fue la que vimos la semana pasada, del relevamiento de la cabeza estratégica de la organización. Van a tener hoy esta segunda plantilla, que es la 6.4.4, controles fase 4, relevamiento, dirección ejecutiva, Comité de Seguridad de la Información. Igual tranquilos, no se maten anotando. Yo les voy a escribir un correo con todos los documentos que estuvimos charlando ayer. Le voy a enviar a Inés un correo descriptivo de cada uno
de los puntos de control, de los puntos, es decir, van a tener el título, documento tal, y qué es lo que tengo que hacer con ese documento. Documento tal, qué es lo que tengo que hacer con ese documento, documento tal, qué es lo que potencialmente puedo hacer con ese documento, ¿bien? Van a tener un correo que voy a adjuntarle esos archivos y voy a describir bien qué es lo que tienen que hacer con cada archivo en particular, identificado de forma simple para que no se pierdan, no se mareen y podamos sacarle jugo a esta actividad práctica. Así que nuevamente, muchísimas gracias, dejo de compartir pantalla y estoy abierto a las preguntas que puedan surgir. Nos faltan todavía las preguntitas Sí. para el final. Y nuevamente, con el tema de los grupos de trabajo, como te comenté, Jonathan, nosotros tenemos casi todos los alumnos de la cursada en vivo van a hacer la práctica. Realmente también los felicitamos, es muy satisfactorio porque no era obligatorio de ninguna forma y que lo quieran hacer. Porque además, no es solamente hacerlo, sino que también haber realizado la propuesta a la escuela, ¿no? Ir a hacer la propuesta a la escuela de generar esta estrategia para la escuela, así que realmente los felicito. Los felicitamos desde la Fundación y con Jonathan, el esfuerzo adicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos casi todos, son en total, tenemos, aquí tengo listado 74 alumnos. ¿Sí? No todos van a hacer la práctica, pregunto, son 11 escuelas, ¿sí? La mayoría va a hacer la práctica, pero para el trabajo práctico, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dividir? Los grupos van a ser, tenemos varios casos de alumnos que es un solo alumno en la escuela, ¿sí? Y algunas escuelas que tenemos 7 alumnos por una escuela. Entonces, los grupos van a ser de 1, si es un solo alumno, y de máximo 3 alumnos. Entonces, hay escuelas que pueden tener 3 grupos de trabajo. Lo que no podemos hacer, que les comentaba Jonathan, como lo charlamos, es tener un grupo de 7 alumnos cuando tenemos otro grupo de 1 alumno, porque sucede que si son 7 alumnos no van a trabajar los 7, y no necesariamente porque no quieran, sino incluso por timidez, porque siempre en los grupos grandes hay opiniones que se imponen, y el objetivo es que, opiniones que se imponen de buena forma, ¿no? Siempre hay algunos que ejercen un mayor liderazgo, entonces el objetivo es que todos puedan realizar el trabajo práctico. Vamos a organizar los grupos de 2, máximo de 3, cuando, por ejemplo, son 7 en una escuela, son 2 grupos de 2 y 1 de 3. Y si son 4, son 2 grupos de 2. Es decir, máximo un grupo de 3, y siempre con el profe acompañando, y en algunos casos que es 1. ¿Sí? También de esta forma es un poco más parejo el trabajo que van a realizar para presentar. Nosotros le pasamos mañana el listado a los profes, que lo estoy terminando de armar, y le pasamos el listado a los profes. ¿Sí? Bueno, los dejo con las inquietudes para Jonathan de la clase. Genial. Si quieren ir levantando la mano, igual entiendo tienen los micrófonos abiertos. O arranco, si no hay preguntas, con las 5 preguntitas que nos quedan para charlar hoy. Facundo, por favor. Adelante, Facundo, el primero en levantar la mano. ¿Podés desmutearte, Facundo? Ahí está. No te escucho, Facundo. No te escucho. No sé si tendrás... No te escucho. Desconectate si querés los auriculares. Desconectate los auriculares, así te toma el micrófono del celu. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, ahora perfecto, sí. Sobre seguimientos de activos, ¿cómo se Sí. consideran y cómo se deben tratar los activos que son personales del empleado? Si un empleado utiliza su computadora personal o su celular para trabajar, me imagino que deberían ser analizados, pero como es personal del empleado, es posible que sea más complicado analizarlo, especialmente en relaciones de cosas como las fechas en las que adquirió el dispositivo y los detalles más específicos. Así que, ¿cómo se consideran los activos personales del empleado?
Bueno, mira, Facundo, agradezco muchísimo primero tu pregunta y tu participación en las clases, sos muy participativo y me hace muy feliz. Hiciste una pregunta que hoy en día es perdón de la expresión, pero es un gran quilombo en las empresas hoy, una parte de las preguntas que vos hiciste, que es justamente, ¿qué hacemos? Lo mismo que muchos de los profes se van a preguntar y que yo lo presenté ayer como una posibilidad, que discutamos en las escuelas si hace falta que dentro del aula estén los dispositivos celulares de los estudiantes o no estén los dispositivos de los celulares de los estudiantes en el aula, y por qué. Bueno, las empresas hacen las mismas preguntas. ¿Por qué tienen que estar? Hay una terminología que voy a escribir la sigla como es en el chat, que es BIOD, ¿sí? Que es Bring Your Own Device, ¿sí? Que es trae tu propio dispositivo. Es un acrónimo en inglés que dice eso mismo, trae tu propio dispositivo al trabajo. Ese BIOD, lamentablemente, es un gran problema para las empresas por dos cosas. En primer lugar, porque hoy ya es muy difícil para las empresas identificar dónde empieza y dónde termina su red. ¿Por qué digo dónde empieza y dónde termina su red? Porque tiene muchos de sus empleados trabajando en las casas, conectándose por una conexión segura a la empresa y demás, pero no controla qué es lo que hace su empleado en su casa, a quién le presta su empleado en su casa su dispositivo que está, o que la empresa lo compró y quizás se lo entregó, ni es del empleado, se lo entregó. O es del empleado y lo usa para poder trabajar y cumplir con los objetivos de la empresa. En primer lugar, esa gran problemática de la afección a la seguridad de la empresa, que técnicamente se traduce de esta manera, en aumentar la superficie de exposición de la empresa. Eso es realmente lo que es un gran problema como afección a la seguridad. Aumenta la exposición o la superficie de exposición que tiene la empresa por simplemente extender su propia red y hacerse mucho más difícil controlar dónde empieza y dónde termina mi red. ¿Empieza y termina en el edificio en donde yo opero? ¿O empieza y termina en el edificio donde yo opero, en la casa de Facundo, en la casa de Tomás, en la casa de Jonathan? ¿Dónde empieza y dónde termina? Ese es el primer gran problema. Y el segundo, que es más problemático hoy en día, que mencionaste, ¿qué pasa con la privacidad de ese recurso, ¿no? Que tiene un dispositivo y que quizás se manda mensajes también con la novia, o que quizás está en la computadora de su trabajo y tiene que mudarse y tiene que comprarse una mesa y sillas, y bueno, tiene un ratito que le queda libre en el momento en el que él está trabajando. Y entra desde la computadora por internet a, vamos a llamar, eBay, para no mencionar ya que venimos mencionando, entra a eBay para comprar, y justo entró a un eBay que no es el eBay real, y termina generando una afección a la seguridad de la empresa, que es un poco lo que hablamos en el primer escenario. Pero, imagínate que él no navega por eBay y navega por, que ese es un caso real, navega por páginas pornográficas. Y ese empleado lo único que hace es navegar por páginas pornográficas cuando tiene un rato libre en su puesto de trabajo. ¿Esto lo identifica quién? El área de tecnología de la empresa. ¿Y qué es lo que hace el área de tecnología de la empresa? Ahora lo comparto, María. Sí, lo compartí en las presentaciones, ahora lo comparto de nuevo. Y voy con las preguntas que están en el chat. Pero este jefe del área de tecnología recibe de uno de sus recursos: che, mirá, Jonathan Ezequiel Rondán está mirando pornografía en su computadora mientras está trabajando. Denuncialo, avisale a su jefe, porque primero está haciendo cosas que no tiene que hacer en su horario de trabajo, y segundo, mirá lo que está haciendo. Lo denuncia al jefe de Jonathan Ezequiel Roldán, y a Jonathan Ezequiel Roldán lo echan del trabajo. ¿Qué hace Jonathan Ezequiel Roldán? Una demanda laboral a la empresa, porque ¿por qué tienen que revisar qué es lo que yo estoy haciendo? Por más que sea mi puesto de trabajo, están afectando mi privacidad. Y Jonathan, obviamente esto lo estoy haciendo mucho más reducido, hay un montón de otras situaciones de por medio, pero Jonathan Ezequiel Roldán le ganó el juicio a la empresa en el tiempo. Esto justamente técnicamente se habla de control de contenidos. Vos cuando vayas a trabajar a cualquier organización, te vas a encontrar mucho más si es una organización grande, en que va a tener computadoras, que lo único que vas a hacer la vas a aprender, vas a querer navegar por internet y no vas a poder navegar más que por las páginas que te permita la empresa que puedas navegar. Chau Facebook, chau YouTube, chau Instagram, chau redes sociales en general. Que eso es una buena práctica en tecnología,
porque como vimos un montón de ejemplos de las cosas que pueden pasar por las redes sociales, pueden afectar la infraestructura de red de la organización, pueden entrar por la computadora del desempleado a los servidores de la organización, a los secretos de la organización, a los activos críticos de la organización, que la organización los está protegiendo con un montón de inversiones, pero le permitió a una persona navegar libre por diferentes sitios de internet y se metió o le dio clic a donde no le tenía que dar o se metió en donde no se tenía que meter. Entonces, esas serían las dos principales afectaciones, Facundo, en base a tu pregunta. Por un lado, la seguridad, que puede aumentar, la inseguridad, mejor dicho, que puede aumentar, esa superficie de exposición para la empresa, y por el otro lado, la afectación a la privacidad, que ese punto que vos lo tratás, y este ejemplo que estoy comentando, lo vamos a ver en la unidad de legislación y de cumplimiento regulatorio en torno a la Ley de Protección de Datos Personales, que a Dios gracias la tenemos definida en nuestro territorio nacional hace muchísimo tiempo. Escrita, ahora aplicado, vamos a charlar otras cositas también. Bien. ¿Estamos, Facundo? Gracias por la pregunta, Sí, Facundo. muchas León Flores. Señor León Flores, de presidente Hipólito Yrigoyen, ¿será? Hola, ¿se escucha? Ahora sí. ¿Cómo andas, campeón? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Al fin tengo cámara. Ahora que te escucho y te veo, mucho mejor. Iba a preguntar, nosotros, o sea, con mi grupo, anotamos a la escuela para hacer los cursos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Olvidé. La política de seguridad de la información. Sí, Bien. y tuvo un problema la escuela, a referencia de esto, o sea, los datos virtuales de quinto año se borraron todos, los que estaban en Classroom. ¿Nosotros podríamos evitar eso? Por supuesto. O sea, el por supuesto mío, a ver, vos vas a tener algo como ventaja frente a tus compañeros, que es que ya tuviste un problema. Y tenés un problema ahora mismo. Porque yo te puedo hablar, como hablamos en las primeras clases, de un montón de situaciones que lo que intento hacer es que ustedes las tomen como ejemplo y frente a una persona que no entienda mucho de esto o no le interese realmente porque es más feliz haciendo otras cosas, como muchas personas son felices haciendo otras cosas, no digo que la felicidad está en la ciberseguridad, a mí me hace feliz, pero no la felicidad está acá, hay felicidad en otros campos. A mí no me gusta hacer las uñas, pero hay personas que son felices haciéndose las uñas esculpidas. Bueno, yo no, por ahora, capaz que de acá a unos años me empieza a gustar, pero vos tenés la oportunidad, León, como mencionamos, no te señalo con el dedo, esto de la política que me dijo Jonathan lo tenés que hacer porque si no, esto te va a volver a pasar. No, es probable que pueda pasar, pero es probable que si vos ponés este primer paso de acción, te encuentres en que cuando te suceda el día de mañana no te afecte tanto como te está afectando ahora. Porque si perdiste los datos es porque no tenías backupeado esos datos, porque no los tenías resguardado en otro lado, porque no tenías una copia segura en otro lado. Pues si te borraban los datos, agarrabas esa copia segura y decías, bueno, voy a tratar de identificar quién me los borró, por qué me los borraron, o cuál fue la intención para borrarme esta información o generarme un mal. Pero voy a poder mantener la continuidad porque traigo este archivo, que lo tengo actualizado, quizás no tan actualizado como este que me rompieron, me robaron o que me lastimaron, pero lo tengo, algo tengo. Bien, imagínate el ejemplo que yo les planteé, León, la Universidad del Bosque de Colombia. Le borraron los datos de historia académica de la totalidad de sus estudiantes. Estudiantes y graduados. Es como que me llame la facultad ahora y me diga, mira, Jonathan, tenés que volver a hacer ingeniería porque perdí los 6 años de historial académico que vos tenías. Tenés que hacer ingeniería de nuevo. Con la cara así que te estoy mirando, así me quedaría yo diciendo, no, pues, iría al Ministerio de Educación, estamos en Argentina y empezaría las acciones legales correspondientes, ¿no? Pero sí, yo lo tomaría, León, como una oportunidad de mejora. Sí plantearía que esto que nosotros vamos a empezar a hacer va a ser la base de todos los documentos que puedan producir la escuela a futuro o que puedas colaborar y contribuir vos
con la escuela a futuro. Porque muchas de las escuelas van a tener que, en el corto plazo, esto lo estoy diciendo como prospectiva, soy medio Nostradamus en esto, pero acuérdense de lo que les digo. En pocos años, la escuela va a tener que definir un rol de DPO, de un responsable de protección de datos personales, porque es un ámbito público, es parte de la administración pública, reciben fondos de las diferentes administraciones públicas y están definiendo directivas obligatorias y mandatorias para que no sucedan este tipo de situaciones, León. Porque si yo te digo, vos me decís, borraron todos esos datos, y si yo te digo, ¿quién te da garantía de que los borraron y no robaron esos datos y se los vendieron a un tercero? Y que ese tercero está esperando que todos los que estaban en quinto año cumplan 18 años para abrirse cuentas bancarias antes que estos chicos, que empezar a incluirlos en un raíz delictivo. Y esto que te cuento es un poco, pero mirá la película Martes 13 que me está contando Jonathan. No, te estoy contando cosas que tienen relación con la realidad. Esto es como, ¿te acordás la propaganda de TNT? ¿Viste? Que la realidad supera la ficción. Bueno, la realidad supera la ficción. Entonces, tienen la oportunidad de empezar a mejorar esto. Vos, si estás en el grupo de Sincrónico, vas a poder, con tu equipo de trabajo, ya a partir de hoy, y la semana que viene vamos a ver algo de esto, de lo que es cómo trataron ese incidente. ¿Cuál es el procedimiento para el tratamiento de ese incidente? ¿Llamaron a los padres de los chicos que perdieron esa información? ¿Se comunicó la escuela? ¿Se comunicó con los chicos? ¿Sentaron y convocaron a los padres? ¿Cuáles fueron las acciones que tomó la escuela? ¿Denunciaron el incidente? ¿Saben realmente el impacto que puede tener la pérdida de esa información? ¿O qué es lo que puede hacer un tercero con no muy buenos ideales y valores morales con esa información? Entonces, todas esas preguntas que vos como valor agregado ya vas a tener y vas a poder poner como segundo título ahora, si te querés anotar, como una extensión de la política, que eso lo tenemos que hacer obligatorio. Jonathan, perdón, voy a ¿Sí? interrumpirte por un tema que me parece importante antes que se termine la clase de comentar. Mira, justo estoy armando el listado de las prácticas y algo que me acabo de ver con el tema del cambio que hubo para muchas escuelas con las clases presenciales y que algunos alumnos dejaron la cursada en vivo porque no les coincidía, les coincidía el horario con una clase presencial, entonces se tuvieron que retirar y hacer ahora la clase asincrónica. Entonces, ahí algunas escuelas que se habían inscrito para hacer la práctica, al pasar a la modalidad asincrónica, ya no hacen la práctica. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, porque de las 11 escuelas, 5 dejaron la modalidad sincrónica. Entonces, tenemos 6 escuelas. Hay escuelas que se registraron, que ya no participarían en las prácticas directas, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, la escuela 14 de Matanza, la escuela 3141 de Salta, la escuela 24 de Chaco, son las que ya no participarían. La escuela 732 de Chubut. 732, ¿no eres Lili? ¿No tienes alumnos? ¿Tienes alumnos? Ah, ¿la vas a hacer tú sola? Ah, perfecto. Bueno, entonces eso vamos a arreglar. En todo caso, creo que es la única que tenemos en solo profe. La 757, no es así está. Y la escuela de Mendoza, la 4193, tampoco. Y esta profe estuvo ayer. Es decir, si las escuelas, si los alumnos o los profes no participan en la modalidad sincrónica, no van a hacer la práctica. ¿Por qué? Porque es si no tienen el tiempo para tener las clases virtuales en vivo con Jonathan, es casi imposible que armemos una práctica. ¿Cómo armamos las tutorías? ¿Cómo nos reunimos? Si justamente quienes se anotaron en la modalidad sincrónica es porque carecen del tiempo para poder hacer las reuniones. Y de hecho no es lo mismo, profes, sobre todo les comento a ustedes lo saben muy bien, una clase que de por sí es virtual a tener a una clase grabada. No es de ninguna forma lo mismo. Entonces, es más, en el curso, cuando se ofreció en la presentación del curso, dice, el asesor junior está en la modalidad en vivo.
y para la modalidad asincrónica no es asesor junior, es directamente ciberseguridad, conocimientos de ciberseguridad, tiene otro título que no es de asesor. Entonces, bueno, esto es lo que estoy viendo ahora, que son 6 grupos del total de los estudiantes. Bueno, a ver, si es sobre esto preguntas, profe Camacho, ¿se pueden desmutear? Hola, Jonathan, hola Inés, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Con respecto a sincrónico, asincrónico, bueno, como en la provincia está cambiando el sistema de educación, antes era todo, la mayoría virtual, y ahora vuelven a las presencialidades. Sí. Entonces, por eso, digamos, los cambios que estamos teniendo, digamos, a mí particularmente, digamos, la tarde yo tenía desocupado o daba clase, pero virtual, y a la tarde no tenía inconvenientes para participarlo, pero hoy, digamos, estoy entrando 30 minutos, 45 minutos tarde. Y bueno, la situación es así, ¿no? Sí, sí, entendemos. En todo caso, hagamos una cosa. La situación es esta porque ni ustedes ni nosotros conocíamos los cambios, ¿no? Que es lo que hablamos también ayer. Nos vamos ajustando, ¿no? A ver, nosotros, ¿qué se les ocurre? O Jonathan, es decir, tenemos las clases pautadas a esta hora, tal vez podemos, no sé si es que Jonathan puede o le resulte posible, Permiso, no sé si Inés, atrasarlo una hora. No sé si te parece oportuno, creo que aprovechar que las clases, no sé, obviamente esto es propuesta, lo definirá la coordinación y vos, como por ejemplo el caso de esto que presenta Tomás, que él puede entrar un poco más tarde. Yo entiendo que los sincrónicos quizás tengan la posibilidad de poder, esa partecita de la clase, obviamente justificado como lo justifica Tomás, poder verla en diferido y poder continuar con la posibilidad de realizar las actividades sincrónicas, que creo van a aportar un valor agregado y que creo también vamos a poder cubrir ciertas situaciones en las clases de tutorías que vamos a tener cada 3 encuentros. No, o sea, sinceramente yo la veo difícil. O sea, yo veo difícil hacer una práctica si no tenemos clases en vivo, porque es muy distinto ver una clase grabada a tener una participación, a presentar una inquietud. Yo lo veo difícil y siempre nos preocupa que el resultado sea el mejor resultado y que realmente represente su esfuerzo, que no quede algo que no esté completo y bien realizado porque no tuvimos el tiempo de hacer el intercambio, de hacer las consultas pertinentes. Eso un poco me preocupa de no estar en las clases. Pienso que por un lado podemos de pronto tal vez atrasar o adelantar o buscar un horario siempre y cuando la agenda de Jonathan resulte posible para adecuarnos en otro horario. Para quien... Claro, pero yo creo ahí, Inés, no sé si igual cualquier cosa después lo hablamos en otro momento, pero hoy se le presenta esta casuística a Tomás. Si se le presenta después con el movimiento horario, por mover ese horario a otros, estamos perjudicando, no sé, eso lo definirás vos como coordinación. Bueno, yo ya había planteado, digamos, este inconveniente que había tenido y bueno, cuando me dijeron que sí, que podía continuar, que me permitían entrar 30, 45 minutos más tarde y después yo continuaba mirando en el YouTube, digamos, para completar las clases, ¿no? Bueno, pero entonces has continuado, profe, es decir, te arreglas y vas y sí, sí, bueno, en el caso del profe sí, no hay problema, él continúa. Pero digo, planteo porque, digamos, surgió esto, digamos, que se dieron de baja y todo eso, y bueno. Para dejar en claro, ¿no? Sí, bueno, va a ser complicado, es decir, es un año en el cual nos vamos ajustando, pero escuchamos sugerencias. La profe María de los Ángeles, a ver, vamos charlando. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos. Correctamente. Pregunto, en el caso de Liliana y en el caso mío propio, no tenemos estudiantes a cargo. ¿Podremos hacer las prácticas
o quedamos afuera. ¿Qué escuela eres tú, profe? 493 Ah, tú eres de la 493 de Mendoza. Ah, de Mendoza. Pero tú estás cursando. Sí, estoy cursando. Bueno, en el caso igual tuyo, igual que el de Lili, si están cursando, sí, pueden hacer la práctica ustedes. Bueno, porque la idea nuestra, me imagino que Lili tiene la misma idea, es poder después volcar este conocimiento en los alumnos, ir orientándolos para el año que viene. A mí nos Para parece luego- perfecto, es decir, nos parece perfecto porque en el caso de los cursos cortos, tanto el de cripto como el de ciberseguridad, los profes tutores, si bien acompañan a los alumnos, tienen un certificado propio. Ah, bien. Entonces lo pueden hacer. Ahora yo lo anoto y en el mismo caso de Liliana, lo haces. Bueno, muchísimas gracias. Y Eh, otra pregunta quería hacer puntualmente a Jonathan, que cuando hablabas del cuidado de los datos. ¿El cuidado de los datos incluye también, por ejemplo, si lo subimos al Drive? ¿Ese es un cuidado que se puede decir, ¿está cuidado? ¿O Bueno. es preocupante? Y bueno, ahí lo vamos a ver puntualmente cuando avancemos con estas etapas. Las próximas etapas, me adelanto, va a ser, ya vimos la comisión estratégica, la primera, la cabeza. En realidad las etapas previas a la conformación del equipo, definir el organigrama de la organización. La primera etapa de relevamiento es la número 3, que es la cabeza estratégica, que es lo que presentamos la semana pasada. La número 4 es el Comité de Seguridad de la Información, que empezamos a ver hoy. Y la número 5, 6 y 7 justamente tienen a la figura de lo que hoy mencionamos, y yo lo mencioné un poco en chiste haciendo este juego de roles con Nahuel al principio, de esta figura del CISO, del responsable de lo que es la ciberseguridad de una organización o la seguridad de la información de una organización toda. En ese análisis vamos a analizarlo en 3 aspectos. Primero, en cómo proteger a la institución, cómo proteger a las personas de la institución y cómo proteger los activos y la información que transaccionan estas personas. Hay un montón de contingencias que se pueden proponer frente a, por ejemplo, lo que comentaba hace un ratito León, en lo que le pasó a su escuela, que le borraron todos los datos de quinto año. Bueno, hay diferentes contingencias que podemos pensar ahora. Como decías vos, agarro esta información y me la llevo a un drive. Bueno, no es solamente el agarro la info y la llevo a un drive, tiene que tener ciertos requisitos y criterios de seguridad. De quién es esa nube, porque vamos a hablar de lo que es seguridad cloud, justamente, esta seguridad en la nube, de cómo brindar ese aseguramiento, que si bien me puede operativamente servir para la continuidad del negocio, pero me puede afectar a futuro potencialmente en que me roben o se hagan de esa información también. Y lo digo con mucho uso de razón, porque las bases de datos que comenté y que presenté como ejemplo, que les han robado en el 2019 a la Policía Federal Argentina, era justamente por tenerlas en Google Drive. Y en un Google Drive que no estaba asegurado. Primero, porque como información sensible tiene que tener un criterio de seguridad. Y segundo, porque estaba en una nube pública. Porque cuando hablamos de nube, cuando hablamos de estos servicios cloud, no hacemos que hablar más de la computadora de otro, adelantándome a qué es la nube. La nube no deja de ser la computadora de otra persona, que puede tener ciertos criterios de seguridad o no, que puede tener ciertas personas que resguarden esa información o no, no lo sé. Me amparo en decir que Google es San Google y es una persona buena y no va a hacer nada malo con la información que yo subo en Drive, pero no lo sé. No leímos, por ejemplo, o te pregunto si has leído, si es que tenés Google Drive o tenés cuenta de Google, si te tomaste el trabajo de leer las 856 páginas de términos y condiciones que define Google, o solamente le diste aceptación a un clic. Yo también le he dado aceptación a los términos y condiciones en un montón de otros servicios sin leerlos, hasta que me di cuenta realmente de preguntarme antes de decir, ¿tengo que tener esto o no lo tengo que tener? O si lo tengo, realmente cuál es el uso que le estoy dando. Pero sí decirte, en base a lo que me preguntás, en primera instancia es una contingencia. Podés utilizarlo como una contingencia. En segundo lugar, preguntarte si esa contingencia que estoy utilizando no puede generarme un mal mayor. Bien, esto viene del procedimiento penal o del penal en sí mismo. ¿Sí? No generar un mal mayor en una intervención policial, por ejemplo.
No puedo frente a un intento de robo sacar el arma y empezar a los tiros para todos lados, porque puedo generar un mal mayor, afectarle la vida a un tercero que nada tiene que ver en esa situación. Tengo que generar una acción que minimice la acción que yo estoy o el evento que estoy visualizando, ¿no? En este caso, el evento que visualizamos es, como muchos de ustedes se habrán preguntado a partir de lo que presentó León, de decir, ¿y cómo nosotros tenemos a nuestra información? ¿La tenemos resguardada? ¿La tenemos contingente? Yo como profe, ¿cómo tengo los datos de mis estudiantes? ¿Qué datos tengo de mis estudiantes? ¿Tengo más datos de mis estudiantes que los que tengo que tener? ¿Y cuál es el problema que me puede generar tener esa información? ¿Por qué no puedo acceder a la información que está en la escuela sin tener que yo llevármela a mi casa? Y muchas preguntas que nos vamos a ir haciendo en el correr del análisis de las plantillas. Pero inicialmente, y resumiendo en la respuesta, te digo que sí, que es una contingencia, pero que como contingencias hay que analizar el impacto a la seguridad a través de un análisis de riesgo que vamos a empezar a ver la semana que viene. A ver, perdón, profe, antes de darle la palabra al profe Lamas, cuando yo sugerí el cambio de horario no es para perjudicar a los demás, lo vamos a hablar en consenso, justamente, fue una propuesta, porque por ahí me escribieron en el chat que se perjudicaría a los demás, no, la idea es, justamente lo coloqué para que lo charláramos y definiéramos en grupo. Si no les parece, bueno, también es complicado para todos cambiar la agenda. Profe Lamas. Para los profes que están en la situación de la profe Liliana y de María de Los Ángeles, nos avisan y los anotamos, no hay ningún inconveniente, y realmente los felicitamos y felicitamos a las profes por querer hacer este trabajo. Vamos a continuar el año que viene trabajando en esta red de escuelas seguras, y bueno, ya ustedes van a estar muy, pero muy cancheras. Van a ser referentes para otras profesoras, para otros profesores van a ser referentes. Obvio. Ahí sí, Inés, ahí las preguntas decimos... Comunicate con Liliana Orozco, comunicate con la profesora María de Los Ángeles, comunicate con el profesor Tomás Camacho, y ahí armamos la red y nos vamos repartiendo las diferentes preguntas, consultas, obvio, hasta que exploten los WhatsApp, Justamente yo estoy en la misma situación, o sea, yo estoy haciendo el curso. Y bueno, hace 2 clases que mi alumna, que era Quispe Jazmín, ya no puede participar por el tema de que tiene choque con los otros horarios, pero ella ya hablamos esta mañana y va a colaborar conmigo cuando hagamos el trabajo en la escuela. Bien, sí, yo considero ahí, sí, Inés, perdóname antes de, ¿sí? Seguramente le ibas a comentar, ante todo un gusto, Carlos, que la primera vez que nos vemos así en la virtualidad. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gustazo. Sí decirte que creo, propongo, nos está escuchando Inés, que en estos casos en los que hay un alto interés, porque ya escucharte como profesor que quieras desarrollar este tipo de actividades, a mí primero me motiva muchísimo, y segundo, sí decirte que de cara al análisis de la producción que vayan a desarrollar, esto como propongo frente a Inés, si bien esta chica está con ciertas situaciones de que por no poder estar en sincrónico realmente porque tenga algún tipo de obligación relacionada a su escuela, obviamente, que lo justifique, en base a la calidad de la producción que desarrollen, yo formalmente le haré un escrito a Inés diciéndole, mira, esta producción seguramente hubieron algunas situaciones de incumplimiento, justificado obviamente, y que verá Inés y lo analizará obviamente con la coordinación, si pueden extenderle esa certificación. Me parece, a ver, realmente siempre el objetivo en estos de charlar es que estamos todos enfrentando una situación que nos sorprende día a día y que nos vamos ajustando, ¿no? El objetivo es ponerlo a consideración de todos e ir buscando juntos opciones. Y esta me parece una muy buena opción, esta que surge, que comenta Jonathan, me parece una muy buena opción para las profes, María de Los Ángeles, para Liliano, para el profe Carlos, que si ustedes van a liderar, porque ustedes están en las clases presenciales, van a presentar las inquietudes, pero tienen alumnos que están, no sé si Lili tienes alumnos que están asincrónicos o no tienes ningún alumno, no tienes en tu caso, no sé si María de Los Ángeles tienes alumnos que están asincrónicos, tampoco. Bueno, si hubiesen profes que participan en vivo y tienen un grupo de alumnos que, porque se cruzan con otra clase, no pueden estar en las clases en vivo, pero están ustedes, como el caso del profe Carlos, en todo caso, ahí podemos hacer esto que dice Jonathan, es decir, continúan en la práctica los alumnos
pero ustedes lideran el equipo, en este caso ustedes van a liderar como profes porque son quienes están realmente presenciando, quienes van a estar traer las consultas, las inquietudes. ¿Les parece? Dejamos esta alternativa, ustedes nos dirán más adelante, como dice el profe, a ver, tales alumnos están colaborando conmigo, pero no están directamente en las clases en vivo. Así que dejamos abierta esta opción. Sí, creo que es súper oportuno. Creo también que, como dice Inés, es una situación que no solamente nos sorprende a todos, pero a mí humildemente me sorprenden realmente las actitudes que estoy observando por parte de ustedes como docentes, por parte de los estudiantes, porque al margen de que la tecnología está bueno, ver qué es lo que sucede, como charlábamos ayer, cuáles son las situaciones de problemas que hay, creo que están identificando en primer lugar que hay una gran necesidad en los ámbitos educativos hoy en día argentinos, y por otro lado, que es un gran potencial, no solamente para los estudiantes, sino para ustedes también, de identificar hasta el día de mañana algún laburo freelance que pueda llegar a suceder o que puedan explotar ustedes el día de mañana, sin la necesidad de que estamos presentándole estas ofertas a quienes están por insertar en el mercado del trabajo, en un mercado laboral justamente con una alta demanda, y quizás hasta establecer, no sé, relaciones de desarrollos o de, como les mencioné recién, que seguramente en el corto plazo las escuelas tengan que definir una figura como un data protection officer, que es esa figura que como todo llega a Latinoamérica tarde, ¿vieron? Pero bueno, lo tenemos en Europa ya definido en un reglamento de la Unión Europea, y en Estados Unidos lo tienen definido de otra manera. Y de a poco se va desprendiendo y desparramando esta figura que es muy necesaria y que uno de sus estudiantes hoy en día lo presentó como un alto incidente en su escuela, ¿no? Que me imagino lo que deben estar haciendo los directivos, seguramente agarrando esos libros, biblioratos si existen y si han sido completados. Si fueron completados esos libros, biblioratos, y si pasó la información digital a un formato papel. Pero perdón, bueno, perdón, ¿sí? Jonathan, a ver, para ir avanzando, perdón que te interrumpa. Por favor, no hay problema. Profe Roberto, ¿tú también vas a hacer la práctica? ¿También? ¿Cuál es el número de tu escuela? 4036. Perfecto. Bueno, hagamos una cosa, profes. Si hay alguien que falta y en esta modalidad de pronto le viene o sería posible, siempre y cuando el profe al menos esté en vivo y tenga el grupo de alumnos o alumnos que quiera sumar aún o no, o lo quiere ser el profe directamente, avísennos de aquí hasta mañana porque estamos armando los grupos de trabajo. Entonces, así nosotros vamos a tener, Jonathan, como te había comentado, que es importante que de aquí a unos 10 días como máximo,